Bienvenidos, queridos amigos, una entrega más de los invitados de Javier Mauri desde mi biblioteca, programa que se emite todos los martes a las 12:30 de la mañana en la emisora municipal de Radio Mairena, en la 107.4 de la FM. Si vivís lejos de Sevilla, no pasa nada porque también transmite Radio Mairena en streaming. Y también estamos en mi canal de YouTube, doctor Javier Mauri, que puedes pinchar, puedes entrar ahí, ver el contenido, todo lo que hacemos y, por supuesto, te animo a que te inscribas y para saber si valoras el trabajo que estamos haciendo, pues un like no vendría nada mal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que para mí es nuevo. No es tanto nuevo el tema como la aplicación que se hace de una herramienta, de un instrumento que es la hipnosis. La hipnosis aplicada al parto. Parirás con dolor. Eso es lo que dicen las escrituras católicas, la Biblia. Y eso de parir sin dolor, vamos a ver un poco cómo se puede abordar el momento del parto a través de tres profesionales. Vamos a empezar por las damas. En este caso, eh, Maribel, muchas gracias y bienvenida por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Eh, Querida compañera, también a ti te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a ver, porque la técnica muchas veces nos juega malas pasadas. María Teresa, perdona. Eh, que María Teresa es hermana de nuestro siguiente invitado, que es José Carlos Cuerda. ¿Qué tal? Muy bien, Bienvenido muchas gracias. y muchas gracias, José Carlos. Encantado también, Javier, de estar aquí contigo en este programa de radio. Bueno, pues vamos a hacer las presentaciones adecuadas. Maribel Encina es vicepresidenta en la Sociedad Científica de Hipnosis Terapéutica y Mindfulness, titulada en Osteopatía Estructural, Visceral y Craneal, máster en Kinesiología Emocional, máster en Hipnosis Clínica Ericksoniana, profesora de hipnoparto, y su carrera profesional ha ido encaminada a lograr una terapia holística, concretamente en la aplicación de distintas disciplinas que van encauzadas al bienestar físico, mental y emocional de las personas. Todas estas técnicas utilizadas en sincronía le resultan a nuestra invitada altamente efectivas para tratar una multitud de dolencias. Su dedicación durante años y su propia experiencia personal la han permitido incursionar y trabajar con la hipnosis, la liberación del dolor físico y emocional. Eh, También tenemos, como hemos dicho anteriormente, nuestra segunda invitada, María Teresa Cuerda, que es fisioterapeuta, osteópata, antropóloga, máster en neuropsicología de la educación, curso también de experta en hipnosis clínica ericksoniana y actualmente pertenece a la Sociedad Científica de Hipnosis Terapéutica y Mindfulness en el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Ha tenido también la posición, la suerte de desarrollar su carrera profesional en diferentes países, España, Francia, Estados Unidos y ahora mismo en Canadá. Y por último, nuestro invitado, José Carlos Cuerda, que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Ciencias de la Universidad Autónoma también de Madrid, socio director de Evolution Center, centro de formación especializada en mindfulness y coaching de equipos, presidente de la Sociedad Científica de Hipnosis Terapéutica y Mindfulness, experto en coaching personal y ejecutivo nivel de excelencia por EFEC y Ascenso. Vamos a dejar todos vuestros currículum en el descriptor del vídeo porque si no se nos iría todo el programa únicamente con toda la formación que tenéis. El parto aplicado a la hipnosis. Yo es la primera vez que yo tengo referencias de este instrumento que se viene aplicando, como muy bien sabéis, a fobias, trastornos de ansiedad, adicciones, etcétera, pero es la primera vez que escucho que se puede aplicar al parto. ¿Cuál es el, cuál es el origen? ¿De dónde nace esta posibilidad
de aplicar esta herramienta a algo tan difícil de controlar en cuanto al dolor se refiere, como es el parto. José Carlos, por ejemplo. Sí, mira, esto ahora mismo está muy de actualidad, pero en realidad son técnicas que vienen de muy lejos. Fíjate que lo que llamamos hipnosis son técnicas que se han utilizado eh, desde el principio de los tiempos. Hay papiros egipcios en los cuales aparecen sacerdotes egipcios haciendo sesiones de hipnosis a sus pacientes. Algo, pues eso, hace 3 o 4 mil años. En el templo de Delfos, bueno, pues sabemos que había técnicas de hipnosis en las cuales las personas consultaban al oráculo y trataban de entresacar, entrever cuál iba a ser su porvenir en función, pues eso, de las intuiciones, aspiraciones, en fin, y todo esto ha sido vestido con el mundo de lo esotérico, de lo mágico, de lo sacerdotal. Pero fíjate que fue en el siglo XVIII cuando empezamos a tener un tratamiento más científico de un conjunto de técnicas que nos permitan a los seres humanos conectar con partes profundas de nosotros mismos y empezar a tener cierto sentido, conocimiento del sentido que puede tener nuestra vida. Fíjate que hubo un médico escocés, James Braid, que ya en el siglo XIX empezó a profundizar en cómo se podían llegar a estos estados de conciencia en los cuales las personas no es que estemos inconscientes, sino por el contrario, tenemos una conciencia acentuada sobre nosotros mismos y sobre nuestra realidad. Y él, como te digo, era de formación médico en Escocia, empezó ya a documentar y a escribir, escribió un libro muy interesante en el cual empezó a utilizar por primera vez la palabra hipnosis en un contexto sanitario y empezó a, sobre todo, establecer eh, procedimientos sencillos a través de los cuales las personas podían efectivamente tener este acceso a esta realidad aumentada o esta consciencia aumentada. Y fundamentalmente a través de la focalización. Y él fue el primero, que está documentado, que empezó a utilizar hipnosis en partos en Escocia, como te digo, a mediados del siglo XIX. Desde entonces esto ha ido evolucionando ha sido muy interesante cómo evolucionó esto particularmente en la Unión Soviética porque, bueno, en lo que fue la antigua Unión Soviética. Allí, ante la carencia de medios, muchas veces, los médicos rusos empezaron también a utilizar, muchos de ellos se habían formado en Francia y muchos de ellos también se habían formado en Inglaterra, empezaron a utilizar técnicas de hipnosis para ayudar a las mujeres a parir en los paritorios. Y empezaron a documentar un montón de experiencias, de casos, y tuvieron una práctica clínica muy dilatada, con técnicas que a lo mejor a nosotros nos parecen ahora mismo un poquito rudimentarias, pero que en su momento eran muy eficaces. Y de hecho, han sido los médicos rusos los que han trabajado de una forma muy estandarizada con técnicas de hipnosis, no solamente ya para atención al parto, sino también en operaciones quirúrgicas y en tratamiento de un montón de dolencias. En el mundo europeo, en el mundo occidental, bueno, pues aquí ha sido un norteamericano. Fue un médico también, psiquiatra norteamericano, Milton Erickson, quien a mediados del siglo XX empezó a trabajar de una forma diferente con técnicas de hipnosis que nosotros ahora mismo llamamos hipnosis natural, hipnosis consciente, hipnosis ericksoniana, en honor de la persona esta, Milton Erickson, que precisamente a través del lenguaje lo que hacen es que nos ayudan a entrar, a conectar con nuestra parte, vamos a decir, más intuitiva, pero también más biológica. Fíjate que a mí hay una frase que me gusta mucho cuando escuchas hablar a personas que trabajan el día a día con ese tipo de técnicas, y es que dicen, el cuerpo de la mujer sabe parir y el bebé sabe nacer. Lo que tenemos simplemente que hacer es que la persona, la mujer que está pariendo, realmente tenga conciencia de lo que está sucediendo ahí, sin temor, sin miedo. El miedo muchas veces es un mal compañero en experiencias importantes de la vida y también dejar actuar de forma consciente a este cuerpo y a esa conexión tan íntima y profunda. O sea, todas las mujeres que tienen un hijo, aquí hay 2 mujeres con nosotros que han tenido hijos, nos dicen que el momento del parto, si tiene alguna similitud con algún momento que puedan imaginar, sin duda es el momento de la muerte. Son momentos definitivos, son momentos de los que nunca se olvidan. Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a un momento como este, en un estado de conciencia tal, que estás absolutamente conectado con tu yo más poderoso,
o la parte de ti que en ese momento necesitas, o sea, que tome el control de la situación para que el alumbramiento llegue a buen término, disfrutando incluso de la experiencia, pues eso es muy interesante. Fíjate que a mí me parece oportunísima la entrevista porque tenemos la idea de la hipnosis como casi todo lo contrario, o sea, como que estás en un estado de inconsciencia en el cual parece que alguien puede hacer contigo lo que a su voluntad se le antoje. Y es justo lo contrario, o sea, cuando una persona está en un estado que llamamos de hipnosis, lo que está precisamente es en contacto íntimo con todo su presente, pero también con todo su pasado y abriendo una gran ventana de oportunidad a todo su futuro. Y fíjate que, claro, hay libros de hipnoparto que están fenomenales y personas que se han dedicado a divulgar todo esto y a mí me parece que están haciendo un enorme trabajo. Pero fíjate que siento que hoy ya en el siglo XXI tenemos que llevar esto mucho más lejos. O sea, el hipnoparto no es solamente el momento del parto. O sea, realmente la hipnosis, como te digo, es un estado acentuado de conciencia. Lo que traemos es conciencia, lo que antes era inconsciente. Fíjate, yo a veces comparo la mente con un iceberg. Hay una parte de nuestra mente que llamamos el inconsciente, que es como algo que está fuera de nuestra conciencia. Por eso decimos que es inconsciente. Bien, con este tipo de técnicas lo que hacemos es ese iceberg, darle un empujón hacia arriba de manera que la parte que emerge por encima de la superficie del agua es más grande. Nuestra conciencia se acentúa, nuestra conciencia sobre lo que está sucediendo, sobre nuestro momento vital, sobre nosotros. Entonces, como te digo, son técnicas muy viejas, más de 4.000 años de edad, pero que han sido renovadas, empiezan a ser renovadas a partir de médicos que en el siglo XIX y el siglo XX han hecho un enorme trabajo y que ahora mismo nosotros estamos bebiendo de esas fuentes y también experimentando. Fíjate que nosotros tenemos un máster en hipnosis ericksoniana y este año vamos a dedicar una especial atención al tema del hipnoparto. ¿Por qué? Pues vamos a aprovechar los recursos que tenemos y uno de los grandes recursos que tiene este curso son sus alumnos. Nosotros tenemos alumnos que son expertos en sus propias profesiones. Bueno, pues una de las alumnas que hace el curso con nosotros este año es matrona. Es una matrona que además coordina la unidad maternal de un gran hospital en Sevilla. Claro, yo le decía, mira, uniendo los conocimientos que tú tienes de 30 años de experiencia de todo el contexto vital tan importante y de aquí podemos hacer algo maravilloso. Y fíjate que todavía a mí lo que me parece apasionante de todo esto es que a pesar de tener 4.000 años de historia detrás, seguimos en un proceso de experimentación permanente. Por eso yo a nuestros alumnos les digo, fijaros, esto es un curso experimental, es un curso práctico y sobre la base de la práctica y de la experiencia vamos a ir construyendo aprendizaje. Y estoy convencido, además, Javier, que en el siglo XXI estamos recién casi empezando a ser conscientes del potencial que tiene nuestra mente, del potencial que tenemos los seres humanos, cuando realmente somos conscientes de nuestra grandeza y lo ponemos en funcionamiento. Fíjate, si me permites brevemente, mi padre era médico anestesista y los médicos de guerra tienen también una gran experiencia en todo lo que es el trabajo con dolor a través de técnicas de hipnosis, precisamente porque ante la dificultad de acceder a recursos, a medicinas, a material quirúrgico, etcétera, al final muchas veces lo único que cuentan es con este potencial de la mente para poder salir adelante, ¿no? Y hay escenas que yo he leído de medicina militar, en los cuales los soldados llegaban en condiciones realmente lamentables, con heridas cruentas, y sin embargo los médicos casi no podían explicarse cómo aquellos hombres habían conseguido llegar hasta el hospital de campaña, ¿no? En qué condiciones, ¿no? Porque es verdad que cuando te colocan ante una situación límite, sin saber muy bien cómo, extraes recursos de no se sabe dónde para poder salir hacia adelante. Duda cabe que el parto es una situación límite, ¿no? Es una situación en la cual la mujer está en íntimo contacto con todo su potencial biológico. Y ahí es un momento precioso para ayudarla a rescatar este tipo de recursos y para hacer de esta experiencia de parir una experiencia de libertad y de empoderamiento. Bueno, yo podría hablar mucho, además que me encanta hablar, pero creo que sería muy, muy injusto con mis compañeras, que seguramente tienen cosas mucho más interesantes que contar que las que yo os estoy contando. Eh, Gracias, José Carlos. Maribel, uno tiene la idea de, Carlos acaba de decir, Te expandir. escucho regular ahora, perdona, Javier. Sí, Ahora, ahora me escuchas mejor. ahora mejor.
Mejor ahora, vale. Entonces me voy a acercar el micro un poquito más. Comentaba que José Carlos acaba de decir ahora expandir la mente, que la hipnosis expande lo que es la mente. Es un estado de conciencia, consciente, pero uno tiene la imagen de practicar la hipnosis, el paciente está cómodamente en un diván, un sitio a media luz, carente de dolor físico, con unas luces adecuadas, tenues, música de fondo incluso, y se va, y se va provocando lo que es la sugestión. Yo no me imagino esto en un parto. Imagino que antes con esa mujer pues se trabaja, se le entrena, pero ¿cómo se puede llegar a aplicar la hipnosis en algo tan doloroso como puede ser un parto? Sí. Primero, el hipnoparto, como bien dices, se va preparando durante meses. Se lleva a la mujer a enfrentarse con sus miedos, porque la mayoría de las mujeres no hemos parido antes. Yo solo tengo una hija y yo sabía que eso dolía, pero no lo sabes por experiencia propia, lo sabes porque te lo han contado. Y normalmente cuando te cuentan un parto, no te cuentan lo bien y lo bueno que ha sido ese parto, lo fluido, lo poco doloroso, lo rápido, no. Normalmente cuando te cuentan que ha sido difícil, muy doloroso, que fíjate lo que me pasó, o sea, cuentan cosas tremendas. Todo esto provoca en la mujer miedo, evidentemente, y un miedo que queda en su subconsciente, y eso durante generaciones. Primero, con la hipnosis se prepara a esa mujer para ir a su subconsciente y hacer una toma de recursos que llamamos para buscar dónde están sus miedos y cómo solucionarlos. Cómo solucionarlos desde sus propios recursos, desde su fortaleza. Primero eso. Después hacemos una toma de contacto con el bebé, porque no está sola. El niño la está acompañando, o la niña, siempre, siempre está ahí. Es una ayuda también para la madre saber que está ahí y que nos está acompañando, que muchas madres tienen el sentimiento, muchas mamás tienen el sentimiento de que están solas ante esto, y cuando toman conciencia de que tienen un hijo dentro en la hipnosis, es maravilloso para ellas, lloran emocionadas con ese contacto tan cercano. Después efectuamos una proyección al futuro, una proyección hacia un parto, hacia su parto. Entonces la mamá ve cómo va a ser su parto, lo fácil que puede llegar a ser y no tan difícil como pensaba. Entonces todo esto hace que la madre se prepare para ese futuro parto. Luego también la madre escucha audios de relajación para que en el momento del parto ella pueda controlar la situación. No sé si esto responde a tu pregunta. Pero fíjate, a mí me gustaría comentar también Adelante, algo muy adelante. interesante, ¿no? Que es toda la neurología del parto de la mujer. Y es muy interesante porque cuando una mujer se pone de parto, empieza a segregar oxitocina. O sea, la oxitocina es un desencadenante del parto. La oxitocina es la hormona de la felicidad. De o sea, digo, para también tratar de balancear un poco, de equilibrar esta imagen que es verdad que comentas, Javier, parece una película, una mujer pariendo y todos son aspavientos, dolor, en fin, un momento siempre, tal. Y esa imagen, no porque la veamos en las películas, sino bueno, porque las narraciones que nos cuentan pues son un poco así. Pero fíjate hasta qué punto estamos todos sugestionados por todo lo que hemos aprendido, como bien dice Maribel, que pasamos muy por encima, que la oxitocina es la hormona que desencadena en primer lugar el parto. Pero es que después de la oxitocina, el cuerpo de la mujer empieza a segregar endorfinas. Y las endorfinas son hormonas que están muy relacionadas con el placer. Fijaros que las mismas hormonas que están relacionadas con la sexualidad son las que están relacionadas con el parto. Y por último,
la mujer, en los momentos en los cuales ya efectivamente está próximo a lo que es el alumbramiento, o sea, todo el ciclo de ondas del útero, empieza a segregar adrenalina. La adrenalina, efectivamente, es una hormona que le va a ayudar a todo lo que es esa actividad física que termina con el alumbramiento. Entonces, que decirte que, claro, nosotros esto ya lo conocemos porque ahora sí se conoce, porque tenemos la posibilidad de estudiar toda la bioquímica del parto y la conocemos, ¿no? Entonces, es decir, fíjate lo importante que es nuestra forma de mirar, que a mí me gusta mucho ir a visitar a maestros antiguos, ¿no? Y cuando visitamos este tipo de información, fíjate qué frase más simple, pero cómo ayuda, ¿no? Dice, nada cambia, yo cambio, todo cambia. Nada cambia, yo cambio, todo cambia. Es decir, nada cambia. El mundo, la realidad, el parto, la imagen que tenemos es tal. Yo cambio mi manera de ver esto, de enfocar esto, y de repente esta realidad que estoy mirando se transforma, cambia. Nada cambia, yo cambio, todo cambia. ¿En qué trabaja la hipnosis? En el yo cambio. Ayudamos a las mujeres a transformar su mirada sobre ese momento. De manera que esa mirada, una vez que se transforma, acompaña al momento de una manera completamente diferente. Claro, toda la parte, fíjate que la mente no funciona separada del cuerpo, aquí esto todo funciona íntimamente unido. Es decir, tenemos una serie de plexos nerviosos que están conectados con glándulas endocrinas, que están liberando hormonas permanentemente en nuestro cuerpo. Entonces, claro, si nosotros a través de hipnosis como hacemos, somos capaces de efectivamente actuar sobre esta neurología femenina para que a partir de este funcionamiento neurológico empecemos a activar este funcionamiento hormonal y de forma además anticipada, porque pasa una cosa muy curiosa en el cuerpo humano, es que nuestro cerebro no distingue la realidad de la ficción. Por eso cuando Maribel, con mucho criterio, dice, claro, nosotros acompañamos a las mujeres también para que imaginen tu parto. Es verdad que en un parto pueden pasar miles de cosas. Y también sería por nuestra parte muy ingenuo decir, mira, hacemos un mismo parto y todo va a salir perfecto, ¿no? Bueno, pueden pasar cosas en un parto, claro que pueden pasar cosas en un parto. Pero lo que sí que es cierto es que la predisposición con la que tú te acercas a un acontecimiento, de forma significativa influye sobre ese acontecimiento. Es decir, que si tu predisposición, es decir, efectivamente, voy a empezar a tener una visualización en un estado alterado de conciencia, de conexión profunda sobre lo que va a pasar ahí. Y yo, anticipando ese parto, voy a empezar a segregar oxitocina y voy a empezar a segregar endorfinas y voy a empezar a segregar adrenalina, porque estoy viviendo la escena. Y cuando de repente esta escena, si la repito varias veces con un profesional, me la encuentre en el momento de la verdad, mi mente, mi cuerpo, todo mi sistema va a estar entrenado para actuar, como dice muy bien Maribel, en control. Es decir, estoy en control. No estoy fuera de control, estoy en control. De repente, esa experiencia, a través de mi vivencia, mi mirada, la puedo transformar, no una experiencia dolorosa, ni vamos a decir angustiante, sino como una experiencia vital, empoderante, en la cual yo estoy presente. Y eso es muy importante. Fíjate que hay un gran movimiento ahora de matronas que lo que quieren hacer precisamente es favorecer la presencia de la mujer. La mujer que deje de ser una especie de sujeto pasivo, como ha sido, bueno, muchas veces durante en esta medicina hiperhospitalizada que tenemos nosotros en Europa, que sirve para muchísimas cosas, pero para otras, en otros países, bueno, seguro que Maite nos puede contar esto, hay otras alternativas a lo que es el alumbramiento en los grandes hospitales, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que Maite nos cuente un poco todo esto, porque es que además ella lo está acompañando y aparte es que ella lo ha vivido, porque ha tenido hijos en Francia, ha estado trabajando en Canadá y sabe perfectamente lo que estoy comentando. Sí, Sí, la realidad no existe, sino existe aquella que tú construyes eh, día a día. A mí todo esto me recuerda esta gran herramienta que nos está describiendo, me resulta o resultaría de muchísima utilidad a todas las matronas, que yo conozco algunas, que trabajan en el Sáhara argelino, en los campos de refugiados Por del, ejemplo. del Sáhara occidental, donde se está instruyendo a muchas mujeres matronas, principalmente en Defla,
para que estas mujeres puedan facilitar partos. Creo que esta herramienta sería tremendamente valiosa. Maite, ahora sí que voy contigo. Sí. Coméntanos, porque tú lo has experimentado en tu propio cuerpo, en un parto, ¿cómo se vive todo esto? ¿Cómo se vivencia esto? ¿Cómo es el parto desde este estado específico de conciencia? Yo, yo creo que lo que se trata, de lo que se trata es de hacer que nuestra mente trabaje de una forma diferente. Trabajar trabaja bien, pero hay que enseñarle también a trabajar de forma distinta. ¿Y cómo se puede enseñar y transmitir todo este conocimiento? Pues se transmite porque yo lo he vivido y he tenido la suerte de poder acompañar a mis hijos en su nacimiento desde una plena conciencia, ¿no? Y he de decir que esta conciencia me ha hecho tener una vivencia del parto que para mí ha sido, pues yo creo que los dos mejores momentos de mi vida, no puedo decir otra cosa, o sea, ha sido tan increíblemente estar en contacto con la vida de una forma tan presente que para mí, ya te digo que son momentos inolvidables. Y, y yo he tenido la suerte de vivir esto en Francia, que en Francia la hipnosis está mucho más presente que lo que puede estar en otros países. Así que mi embarazo, desde el primer momento en que supe que estaba embarazada, estuve acompañada por gente muy profesional que me instruyó en esta presencia, en este abrir conciencia de lo que está ocurriendo ahí y poder acompañar mi cuerpo y mi hijo en este momento, en ese momento de nacer, ¿no? Y, y me ayudó muchísimo el tener una atención focalizada en lo que ha ocurrido, en lo que ocurre en ese momento presente del parto. O sea, estoy viéndome ahora mismo en la escena del parto, estaba absolutamente presente con los movimientos de mi cuerpo, estaba absolutamente presente acompañando esa apertura que se necesita de abrir espacios en ese momento. El niño necesita que se abran espacios y que se confíe en él, que haya esa confianza mutua de yo sé que tú estás conmigo y yo estoy contigo, y que haya ese vínculo que se genera durante todo ese tiempo anterior, ¿no? Pero ese vínculo que has vivido en decirle a tu peque, estoy aquí contigo en este momento, estoy yo triste y tú estás, ¿sabes? Lo estás viviendo conmigo, estás en este parto con toda tu energía y la madre está con toda su energía, porque el peque en ese momento también está a tope, o sea, es un ser vivo que quiere salir. Entonces, el unir esas dos fuerzas sin que tú seas consciente de eso, esa es una sensación de vida y de potencia enormes, ¿no? O sea, yo la verdad es que he tenido, vamos, una vivencia de parto completamente diferente que la de muchas mujeres pueden trasladar. He acompañado a muchas mujeres también, he escuchado pues muchas cosas de las que cuentan y sí que creo que muchas veces dicen, te preparan para lo que ocurre, pero en realidad es como que todo va a una mente racional, puramente racional, con muy poca profundidad realmente de conectar con todo lo que tú eres y con todo lo que es la vida, que la vida es sorpresa. O sea, ahí tú puedes controlar lo incontrolable, pero en realidad es dar la bienvenida a lo que ocurra, ¿no? A decir, tienes tanto poder, tanta fuerza, que ocurra lo que ocurra, el vínculo que tienes con tu hijo es inquebrantable, o sea, no pase lo que pase. Es un poco esa transmisión, ¿no? Que yo creo que en una modalidad en la que no se llega a esta profundidad de conciencia, que se queda un poco más en palabras y en preparar para, pues yo qué sé, para un tema de músculos que se estiran o una pelvis que se abre, sin que haya una conciencia más profunda del ser, se queda cojo. Yo por lo que vivo también a nivel de terapeuta, que he tenido la oportunidad de acompañar a muchas mujeres y verlas antes, durante y después. No te oigo ahora, Javier. Ahora, ahora sí. Sí. Tenía el micrófono cerrado para no perderme nada Ujú. de lo que estabais diciendo. Maite, se llega a eliminar, dímelo brevemente porque ya nos queda poco tiempo, ¿hasta qué extremo? Te voy a hacer una pregunta que te haría cualquier madre, cualquier persona que nos esté escuchando. ¿Hasta qué punto con el hipnoparto se minimiza lo que es el dolor en el parto?
Yo creo que ahí habría que diferenciar dos cosas. Una lo que es dolor y otra lo que es sufrimiento. El sufrimiento se disminuye a cero, absolutamente a cero. El dolor no se quita, pero sí se acompaña. Por ejemplo, o sea, es muy diferente cuando tú sabes que estás viviendo un proceso, que hay unos tejidos que se están abriendo. Es muy diferente si tú estás en contra de eso porque estás resistiéndote a esa apertura, estás resistiéndote porque tienes miedo, porque cierras, porque no quieres que haya dolor, a que si tú acompañas lo que ocurras y dejas que se abra. Entonces, el dolor disminuye muchísimo, porque bueno, la sensación de sufrimiento es cero, porque tú ya no estás ahí, tú no, tu conciencia no está en el dolor, tu conciencia está en otro lugar. Entonces, no, es como que no lo vives, no lo vives desde el punto de vista de dolor, lo vives desde el punto de vista de dar vida. Y lo que decía José Carlos, ¿no? Que cuando tú cambias, todo cambia. Cuando cambias el foco y pones el foco en otro lugar, todo cambia. Muy bien, pues Maribel, Maite, José Carlos, muchísimas gracias por esta clase magistral y animamos a todas las personas, a todas las mujeres que vayan a escucharnos, que vayan a vernos, que se interesen por el hipnoparto porque es una gran apuesta. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, Gracias a ti, muchísimas Pablo. gracias, Javier, por tu invitación al programa. Gracias.